Vamos a calcular un circuito en paralelo contra resistencias de valores 40, 60 y 120 ohmios. La tensión de la pila es 120 voltios. Se nos pide que dibujemos el circuito, calculemos la resistencia equivalente, la tensión y la intensidad en cada una de las resistencias y que comprobemos que la potencia suministrada por la pila y la consumida en todo el circuito van a coincidir. Bien, dibujamos el circuito. Dicho, con una pila y 3 resistencias. Vamos a indicar sus valores. Circuito, 3 resistencias en paralelo. Valor de la tensión, 120 voltios. Valor de cada una de las resistencias, 40 ohmios, 60 ohmios y 120. Bien, como ya indicamos en la teoría, ahora la intensidad total en un circuito paralelo, intensidad total suministrada por el circuito, equivalente al caudal de agua, cuando llega a este punto se va a dividir en intensidad I sub 1, intensidad I sub 2, intensidad I sub 3. Llegados a ese punto. Pero un dato más, que es el siguiente. En circuitos en paralelo sabemos que el voltaje lo hemos asimilado a una temperatura, con lo cual en este lado de la pila tenemos 120 voltios, aquí tendríamos 0 voltios. Siempre que no nos encontramos con una resistencia o bloque de hielo, la tensión es la misma, tendríamos 120 voltios y llegados a este punto, una vez que traspasemos la resistencia, el bloque de hielo va a bajar la temperatura. La incógnita es qué temperatura tenemos en ese punto. Basta con inspeccionar un poco el circuito para darnos cuenta que efectivamente aquí tendríamos 0 voltios. Luego, la caída de tensión, 120 voltios. 0 voltios en este punto, tanto si traspasamos el circuito por el bloque de hielo 1, por el 2 o por el 3, la caída de tensión en los 3 sería de 120 a 0, 120. Con esas primicias vamos a calcular, según los pasos indicados en la teoría, el circuito. Paso 1, cálculo de la resistencia total o equivalente. Se suman las inversas de todas las resistencias. Bien, el cálculo. Paso 1. Sabemos que la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de las 3 resistencias. Por tanto, tendremos 1 partido por 40, 60 más 1 partido 100. Mínimo común múltiplo, 120 entre 40, 3 por 1, 3. 120 entre 60, 2 por 1, 2. 120, 120, 1 por 1, 1. Tenemos 6 dividido entre 120. Pero lógicamente, como estamos hablando de la inversa de la resistencia total sería el valor calculado una vez que le damos la vuelta. 120 entre 6, 20. Hemos calculado el paso 1. Vamos con el paso 2. Cálculo de la intensidad total con el voltaje de la fuente, pila o generador, en este caso se trata de una pila, y la resistencia total o equivalente calculada. Paso 2. Calculamos la intensidad total como tensión total de la pila dividido entre la resistencia calculada. 120 voltios entre 20 ohmios, total 6 amperios. Siguiente paso,
cálculo de las intensidades de corriente en cada uno de los elementos con la misma tensión de la pila o generador, aplicando la ley de Ohm. Listo. Queremos calcular por el paso 3 la intensidad en cada una de las resistencias. Tendremos que utilizar ley de Ohm, sabiendo, como indicamos antes, que si aquí tenemos 120 voltios y tenemos 0 voltios, tanto por arriba V1 igual a 120 voltios, por abajo la caída V2 120 voltios y V3 de 120 a 0, 120 voltios. Tanto en el cálculo de las intensidades, 120 voltios en los 3, R1 son 40 ohmios, 3 amperios, 120 voltios entre 60 ohmios y 120 voltios entre 120 ohmios. Seguimos con el paso 4, comprobación de que la suma de las intensidades de corriente de todos los elementos es igual a la intensidad calculada en el paso anterior. Aplicar ese paso 4. Paso 4, diciendo que la intensidad, suma de las intensidades en las 3 resistencias, 3 amperios, 2 amperios, amperio que hemos calculado anteriormente, 6 amperios, efectivamente coinciden con la intensidad que nos brinda la pila. Finalmente vamos a calcular las potencias. Paso adicional, paso 5, vamos a calcular la potencia en cada una de las resistencias. ¿Sí? La potencia 1 es 1 V1 y sub 1, hablando de 3 amperios por tensión V1, 360 vatios, P sub 2, amperios por 120 voltios, 240 vatios y finalmente P sub 3, 120 vatios. Sumamos las 3, 720 vatios. Vamos a ver la potencia suministrada por pila o potencia total, sería V total por I total, o lo que es lo mismo, 120 voltios por la intensidad total de la pila que habíamos calculado, 720. Efectivamente, nos sirve también de comprobación que la potencia suministrada por la pila coincide con la potencia consumida en la suma de las potencias consumidas en todas las redes.